Estamos en una situación económica muy confusa. Por un lado, hemos tenido uno de los años más duros en cuanto a la crisis sanitaria, confinamientos y también problemas políticos. Pero, al otro lado, podemos ver que los precios de propiedades, de acciones y de muchas otras inversiones han llegado a un nuevo récord. Sí, aunque les suene increíble, en este gráfico verán los precios promedio de inmuebles en los Estados Unidos. Como verán aquí, los precios han subido constantemente en los últimos 10 años y se prevé que van a seguir subiendo. Lo mismo se puede ver en muchos países europeos y de América Latina. Es un fenómeno. A pesar de toda esta crisis, los precios de inmuebles nos siguen sorprendiendo al subir. Y muchos de ustedes me han estado preguntando, Gus, ¿entonces es una buena idea comprar una casa ahora? ¿No será que estamos en una burbuja inmobiliaria y el mercado caerá? Pues en este video vamos a responder todas esas preguntas y analizar por qué los precios siguen subiendo. Y para poder responder estas preguntas, quisiera explicarles cómo vamos a estructurar el análisis. Primero, vamos a entender la dinámica de precios de bienes raíces y averiguar por qué los precios de las viviendas están subiendo a pesar de la crisis. Segundo, vamos a analizar cuándo es normalmente una buena época para comprar. Y para finalizar, vamos a ver dónde se podrían encontrar buenas oportunidades de inversión y también les voy a explicar qué es lo que yo estoy haciendo en cuanto a propiedades. Entonces, empecemos a entender la dinámica de precios de bienes raíces. Como les he explicado antes, el precio de cualquier bien inmueble depende de la oferta y de la demanda. Si hay muchas viviendas a la venta, es decir, mucha oferta, y hay pocos compradores, es decir, poca demanda, entonces los precios van a bajar. Pero en el caso opuesto, si hay pocas viviendas a la venta y muchos compradores, los precios suben. Entonces, tenemos que investigar qué es lo que afecta a la oferta y a la demanda. En el mundo de las propiedades, los agentes inmobiliarios normalmente se refieren a la oferta como el inventario. Esto significa que existe un monto de viviendas que están a la venta actualmente y que tienen que encontrar compradores. Mientras más inventario hay y mientras más lenta sea la venta de este inventario, eso significa que hay mucha oferta de viviendas y poca demanda, lo cual normalmente hace que el precio de estas baje. En el caso opuesto, si hay poco inventario de viviendas y estas se venden muy rápido dada la alta demanda, pues eso significa que hay poca oferta de viviendas, lo cual hace que el precio de estas suba. En este caso, cuando hay poco inventario y este se vende rápido, es lo que se llama un mercado de vendedores. En ese tipo de mercados, el vendedor tiene el poder de negociación, ya que lo que ellos venden está en alta demanda. Y hoy en día nos encontramos en un mercado de vendedores. Déjenme mostrarles un ejemplo con los Estados Unidos. Aquí verán un gráfico de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces en los Estados Unidos. Y como verán aquí, los niveles de inventario están a los niveles más bajos. Es más, esta misma asociación dice que los niveles de inventario que tenemos hoy solo fueron vistos en el año 1999, antes de la crisis del .com. En fin, pero aquí hay otro gráfico que quiero que veamos. Este es de la misma asociación y muestra cuánto tiempo tardaría en vender el inventario que hay en el mercado, llamado el Month's Supply. Y nuevamente, esta cifra está más baja que nunca y nos indica que las pocas casas que están a la venta se venderían rapidísimo. Y nuevamente, este también es otro récord que no hemos visto desde hace décadas. Así que estamos viendo muy claramente que hay un mercado de vendedores muy fuerte en los Estados Unidos y es por eso que estamos viendo una subida de precios muy alta en las propiedades. Ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo es posible que haya tanta demanda y los precios suban tanto en medio de una crisis global? ¿No nos hemos recuperado todavía? Pues sí, es verdad. Y para poder explicarles por qué este es el caso, analicemos dos elementos muy importantes. Uno, los créditos bancarios y dos, la economía en general. Los créditos hipotecarios están más baratos que nunca.
Tú puedes prestarte dinero para comprar una casa en los Estados Unidos y vas a pagar intereses nunca antes vistos. Aquí en este artículo y gráfico verán cómo han bajado los intereses durante el 2020. Al comienzo del año, los intereses fijos de 30 años estaban en casi 4%, mientras que al finalizar el año estaban en casi 2.5%. Eso significa que tú puedes prestarte dinero para comprarte una casa y tu interés fijo de 30 años es de casi 2.5%. Esto es algo que no se ha visto antes. Pero ahora déjenme mostrarles la tendencia en cuanto a los intereses. Aquí en este gráfico verán los intereses para créditos hipotecarios de 30 años. Como verán, desde el año 1980 que estos han estado bajando cada vez más. Y en Latinoamérica la tendencia es la misma. Claro que los intereses no son tan bajos como en los Estados Unidos, pero sí que han estado bajando. Solo para darles un ejemplo, aquí tienen el interés del Banco Central de México. Como verán, ya lo iban bajando desde hace unos años y probablemente lo mantengan bajo hasta que la economía se recupere. Ahora, ¿cómo nos afecta esto? Pues mientras más bajos son nuestros gastos en interés, es más probable que la gente se preste dinero para comprar una casa. Y seguramente se preguntarán, ¿qué es lo que determina los intereses de las hipotecas? Pues los intereses de las hipotecas son determinados normalmente por el tipo de interés que da el Banco Central de ese país. Este interés normalmente ellos lo van ajustando dependiendo cómo está la economía. Si la economía no tiene mucho crecimiento, por ejemplo, normalmente lo bajan. Mientras que si tiene mucho crecimiento, ellos normalmente lo suben. En el caso de los Estados Unidos, durante la crisis de salud en el 2020, ellos bajaron los intereses a 0 para estimular a la economía y evitar que haya un colapso. Al hacer esto, los bancos que ofrecen hipotecas también bajaron sus intereses hipotecarios. Y créanme, ustedes mismos lo sabrán. Si sus intereses hipotecarios son bajos, ustedes van a comprarse una casa aún más cara. Es así como funciona la mente humana. Si te dan la oportunidad, uno lo hace sin pensarla mucho. Así que esa es una explicación muy concreta de por qué los precios están subiendo y déjenme decirles que históricamente siempre ha sido un muy buen indicador de las subidas de precios de inmuebles. Pero normalmente los precios también suben dependiendo de la economía general. Y de inmediato nosotros diríamos, bueno, aquí no hace sentido. La economía ha estado en crisis desde el año 2020. Pues sí, esto es verdad. Todo lo que es restaurantes, turismo, aerolíneas, tiendas, discotecas, bares y otras industrias han estado muy afectadas por la crisis. Pero, aunque no lo crean, hay otras industrias que les ha ido muy bien. Todo lo que son negocios digitales, ventas por internet, pedidos en línea, comida a domicilio y otros servicios digitales han estado teniendo años récord. Así que no les ha ido mal a todas las industrias. Y de la misma manera, si vemos a los trabajadores, sí que las cifras de desempleo están altísimas, pero solo ciertos grupos han perdido sus trabajos. A un lado de la moneda tenemos a las clases medias altas y altas que tuvieron uno de los años más buenos económicamente. Estas son personas que han podido trabajar desde casa y automáticamente no han estado gastando en lo que normalmente gastan, como viajes, restaurantes y ocio. A estas personas les ha ido muy, pero muy bien en el año 2020 y han tenido una economía muy buena. Estas son personas que se han podido dar el lujo de comprarse casas más grandes. Mientras que al otro lado de la moneda tenemos a las clases trabajadoras. Todas las personas que trabajan en restaurantes, de taxistas, de recepcionistas, en tiendas de ropa, en bares y demás, estas personas han estado extremadamente afectadas por la crisis. Pero, lamentablemente, las clases más bajas no son dueñas de casas. Estas personas normalmente alquilan casas y, por lo tanto, su economía no se refleja en los precios de bienes raíces. Si a ellos les va mal, los precios de viviendas no suben ni bajan, ya que ellos no compran ni venden muchas casas. Por lo tanto, sí, es verdad que la economía general está mal, pero solamente ciertos sectores de la economía y ciertas personas se vieron afectadas. Otros sectores y personas se vieron beneficiadas por la situación.
Si combinamos este aspecto de la economía, los intereses bajos y el inventario bajo, esto nos produce el boom en el mercado de bienes raíces que estamos viendo. Así que es por eso que se ven estas subidas de precios en los Estados Unidos y en la mayoría de los países hispanos. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿es buena época para comprar? Pues quisiera responder esta pregunta de una manera muy general. Por favor, no tomen esta respuesta como asesoramiento financiero, ya que tu situación económica puede ser distinta. En simples palabras, primero deberías analizar tu situación general. Comprar una casa es una decisión muy importante en tu vida y tú nunca deberías especular al comprar una casa. Es decir, tú nunca deberías estar comprando pensando que los precios van a subir o van a bajar. La forma como uno debería comprar es al ver los precios de alquileres actuales comparados a los precios de compra. Si tú pagas en tu ciudad, por decirte, $1,500 en alquiler, pues ese es un buen comienzo. Si compras una casa y tus gastos de intereses hipotecarios, de utilidades, de impuestos propietarios y de gastos de mantenimiento son menores a $1,500, pues entonces sí que vale la pena comprar una casa. Y esto sería sin importar si los precios de bienes raíces suben o bajan. En mi ciudad, por ejemplo, comprar una casa siempre me sale más barato que alquilar. Ahora, también tienes que considerar que a pesar de que los precios de bienes raíces han estado subiendo, y quién sabe, puede que estemos en una burbuja y que los precios sigan subiendo hasta que estalle, si tú eres un inversionista a largo plazo, esto no te debería importar. Es decir, siempre han habido bajones de precios en tiempos pasados y déjame asegurarte que en tiempos de caídas de precios, muy poca gente se anima a comprar o vender casas. Así que algo que yo siempre intento de aconsejar es que no traten de especular. No compren una acción, una casa o inviertan en cualquier otra cosa pensando que el precio va a subir o va a bajar. Compren dependiendo en la situación actual. Claro que es importante mirar hacia el horizonte y ver cómo se pinta el panorama, pero esa es una medida para bajar riesgos. Tú no vas a comprar, por ejemplo, en una ciudad donde los precios están bajando constantemente, donde la gente ya no quiere vivir y donde no hay crecimiento económico. Obviamente que le tienes que ver el potencial a la casa que estás comprando, a la ciudad que estás comprando y al barrio. Y si combinamos el potencial y los beneficios de compra ahora, entonces a largo plazo vas a ganar dinero si todo sale bien. Y eso me lleva al último punto que quisiera mencionarles. ¿Qué oportunidades hay y qué es lo que estoy haciendo yo? Pues, como ustedes sabrán, por ahora solo tengo este apartamento bajo mi nombre. Antes tenía otra propiedad, pero esta la liquidé a comienzos del 2020 antes de la crisis. Pero al mismo tiempo, yo sí que estoy viendo oportunidades más que nada en las zonas turísticas y en estados en los Estados Unidos donde hay mucho potencial de crecimiento. Los estados como Texas, Florida, Nevada y Arizona están con mucho crecimiento hoy en día y yo creo que van a seguir creciendo. Como ustedes sabrán, he hecho 2 videos sobre la crisis en California y por qué la gente se está mudando de California a estos estados. Esta es una tendencia muy interesante y puede ser una oportunidad muy bonita para ganar dinero. En cuanto al panorama, yo creo que los intereses hipotecarios se van a mantener bajos en los próximos años. Una vez que volvamos a la normalidad, los bancos centrales van a tener que mantener intereses bajos para fomentar el crecimiento económico. Esto es algo que lo ha dicho la Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, en su última presentación. Yo creo que va a hacer que los precios de las viviendas probablemente continúen subiendo en los próximos años. Puede ser que no sea al mismo ritmo, pero si vemos mucha inflación, puede ser que sigan subiendo rápido. Como ustedes sabrán, el mercado está muy preocupado con la inflación. En el año 2020, los gobiernos tuvieron que imprimir muchísimo dinero para mantener a las economías a flote. El Banco Central de los Estados Unidos, por ejemplo, imprimió un 25% adicional de dólares. Es una verdadera locura y todo este dinero se está yendo a parar en nuevas casas, en acciones, en Bitcoin y probablemente haga que la inflación suba. Cuando la inflación sube, normalmente los precios de viviendas también suben. Así que, por lo tanto, todo pinta que los precios van a seguir subiendo probablemente.
Si desean saber más sobre este tema, de los riesgos que hay en una caída de precios de bienes raíces o de lo que está pasando en la bolsa de valores, les recomiendo que vean mis otros videos en este canal. Yo no vendo ningún curso ni nada por el estilo, así que los invito a que me apoyen al compartir este video si es que les gustó. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿han comprado una casa o están pensando en comprar casa? Espero sus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.